Hola compañeros de la Maestría de Ciencias de la Salud de la Adolescencia y la Juventud. Nosotros les explicaremos el estudio de cohorte. Mi compañera a continuación les dirá su definición. En cuanto a la definición de cohorte, tiene una raíz etimológica del latín que viene de la palabra cohort o cortis, que significa séquito o agrupación. En investigación cohorte lo designamos al estudio que tiene un grupo de sujetos que se van a tener una o varias características similares o en común, que generalmente son los factores de exposición que vamos a tener en el estudio, y se realiza un seguimiento a través del tiempo. Se designan dos grupos, un grupo de expuestos y otro de no expuestos, para dar un seguimiento y comparar la ocurrencia de algún evento que nos interese. Los estudios de cohorte se han utilizado de manera clásica para determinar la ocurrencia de un evento específico que sea de interés para los investigadores. Para esto se designan dos grupos, un grupo de no expuestos y un grupo de expuestos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un grupo en el que se va a dar un seguimiento cuando hay una exposición a un factor que creemos que pueda asociarse al objeto de interés final del estudio, y otros que no tengan la exposición, también para valorarse durante el tiempo y ver que comparados con el grupo que sí tuvieron exposición, si hay alguna diferencia que valga la pena estudiar. El estudio cohorte lo podemos clasificar dependiendo de la temporalidad del estudio. Se puede clasificar como prospectivo cuando se da un seguimiento al sujeto de investigación en presente y hacia el futuro, y retrospectivo cuando el sujeto de estudio se le da un seguimiento o ya tuvo la exposición y se da un seguimiento retrospectivo, es decir, en el pasado. Ellos ya fueron expuestos y entonces se da un seguimiento a través de historia clínica o de archivos previos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de unos y de otros? Los estudios prospectivos tienen la ventaja de que nosotros podemos seleccionar a los sujetos de investigación que creamos que puedan tener un predecible para el desenlace de nuestro interés. Tenemos mejor control en cuanto a las variables, podemos tener una mayor selección de nuestro personal o sujetos de investigación. Se miden las incidencias y causas potenciales de las condiciones. Las desventajas son costos y tiempos, generalmente son costosos y tiempos suelen ser prolongados. Y suelen ser ineficaces en cuanto a los diagnósticos raros, ya que como requieren mayor tiempo de inversión, esto eleva el costo y los tiempos también. Entonces, en los pacientes con diagnósticos raros o sujetos de estudio con diagnósticos raros no se prefiere este tipo de estudios. En cuanto a los retrospectivos, las ventajas es que son útiles sobre todo en las exposiciones laborales. Tienen menor costo, pues los sujetos de investigación ya fueron expuestos y ya fueron, ya tuvo un transcurso de tiempo, por lo tanto no se tiene que invertir mayor en su seguimiento. Y tienen un menor costo porque evitamos la generación de costos a través del seguimiento. Las desventajas son que es menos eficiente en los desenlaces que consideramos como raro. No tenemos control en cuanto a las variables y la selección de nuestros sujetos de investigación. El estudio cohorte se puede clasificar por el tipo de población que se va a incluir. Podemos decir que es cerrada cuando tenemos una selección de los sujetos de investigación solamente en un periodo de tiempo determinado. Es decir, que nosotros no podremos incluir más allá de esos sujetos de investigación si se estableció que solamente correspondía a ese periodo de tiempo. Es decir, ponemos un ejemplo. Si nosotros queremos estudiar a los egresados de la licenciatura de medicina del 2017, solamente se van a incluir ese grupo de población. Es decir, nosotros no vamos a poder después incluir otros egresados de otro periodo. Tendrá que corresponder solamente al que estamos estableciendo. En cuanto a la población dinámica, podemos tener una inclusión dinámica
de los sujetos de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a poner un periodo de tiempo determinado por el investigador que genere una posibilidad de ingreso de más sujetos de investigación. Por ejemplo, nosotros queremos estudiar a los pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en el periodo del 2000 al 2017. Nosotros podemos incluir a los pacientes que se vayan reclutando con los criterios de elegibilidad durante ese periodo, por lo que pueden variar el número de sujetos a investigar en un periodo de tiempo y así poderlo incluir durante todo este periodo a varios sujetos en el transcurso de la investigación. El estudio cohorte se considera que es longitudinal, ya que los sujetos de estudio son seguidos a través del tiempo y se hacen varias mediciones, mínimo 2. Estas mediciones nos permiten determinar la incidencia de la enfermedad de los expuestos y no expuestos, así también poder darle un seguimiento a la exposición en cuanto a su intensidad, es decir, que tanto haya una repercusión o una mayor incidencia del objeto de estudio por la intensidad, el periodo del tiempo y los factores combinados de riesgo. Podemos también calcular el riesgo relativo a través de un estudio cohorte que se basa entre los factores de riesgo y la respuesta de variables, así como la diferencia de incidencias en medida del impacto que tendrían en la eliminación de la exposición. El estudio cohorte se considera observacional, ya que son estudios en los que el investigador no va a intervenir o va a generar una diferencia en cuanto al curso de la eventualidad que se está estudiando o de la exposición que se está estudiando, de manera que va a permitir que siga el curso natural, la exposición y el desenlace de esta condición. En base a esto podemos decir que tenemos descriptivos que solamente va a describir la ocurrencia y las características del desenlace a través del tiempo, y otros analíticos que pueden asociar las variables predictoras y el desenlace de interés. La selección para el estudio de cohorte. La población usada para integrar una cohorte varía según la exposición que será objeto de estudio. Debe de existir una similitud en la población de expuestos y no expuestos. Esto es para tratar de homogeneizar la población y evitar que existan sesgos por el tipo de población seleccionada, por lo que tenemos que definir de manera adecuada también los niveles de exposición, el tiempo de exposición y los criterios de elegibilidad. Estos últimos debemos seleccionar un grupo de exposición y un grupo de no exposición. Ambos debemos estar bien seguros de que no hay una preexistencia del factor que nosotros vamos a estudiar. Es muy importante asegurarnos que no exista esto, pues entonces sería también un riesgo en nuestro estudio. Continuamos hablando sobre cómo se miden los eventos durante la corte y cómo se hace el seguimiento de cada sujeto de estudio. Para fines del estudio se pueden considerar eventos, por ejemplo, los eventos simples, que son aquellos que están fijos en el tiempo, o un evento raro, como puede ser la muerte que le puede ocurrir a un sujeto que está en estudio. En ambos casos, al observar el evento, el seguimiento en este sujeto en particular va a terminar. También se pueden registrar los eventos múltiples o raros, como enfermedades recurrentes. Esto quiere decir, por ejemplo, una enfermedad gripal o cuadros diarreicos que se pueden observar durante una unidad de tiempo, en este caso un año, ¿no? Vamos a observar varios cuadros que se curan y pueden otra vez el paciente quedar en riesgo de recurrir. Se pueden considerar también eventos de estudio las modificaciones del eje. Estas son modificaciones de las funciones de algún órgano o sistema, ¿sí? Que tiende este órgano o sistema a aumentar o a disminuir su función. Se puede considerar eso un evento de estudio. Y finalmente, los marcadores intermedios del evento, que es el registro de ciertos marcadores que ya se conoce que predisponen a una enfermedad, ¿sí? Como puede ser aumento de ciertas proteínas o lípidos asociados a un evento adverso, como puede ser un evento cardiovascular. Dependiendo la frecuencia del evento a medir, el periodo de seguimiento puede abarcar años, meses, semanas o días. Va a haber dos momentos que definan el periodo de seguimiento: el examen inicial, donde es la medición basal, y el final del seguimiento.
El inicio del seguimiento va a depender del tipo de la corte. Puede ser cerrada, donde todos inician al mismo tiempo, o dinámica, donde el inicio del seguimiento se define para cada sujeto del estudio a través de un largo periodo de tiempo. El seguimiento también puede ser activo cuando se utilizan contactos repetidos con el sujeto de estudio, esto es cuando se hacen entrevistas repetitivas, se toman nuevas muestras, se realizan autocuestionarios, llamadas por teléfono, etcétera. Y pasivo ya es cuando se realiza mediante la búsqueda sistemática de información en algún sistema de registro. Durante la realización del estudio pueden ocurrir pérdidas en el seguimiento por distintas razones, las cuales principalmente son tres. La primera razón, el sujeto abandona el estudio. En la segunda, se presenta la muerte por alguna causa distinta al evento de interés. Y finalmente, las pérdidas administrativas, las cuales se refieren a cuando algún estudio se queda por alguna razón sin financiamiento, por ejemplo. Siguiente es fundamental. La base del análisis de un estudio de corte es la evaluación de la ocurrencia de un evento que se observe durante el seguimiento y como consecuencia de haber estado expuesto o no a un determinado factor de riesgo. Como se mencionó anteriormente, el investigador selecciona un grupo de sujetos expuestos y lo compara con otro grupo de sujetos no expuestos, lo sigue a través del tiempo y compara la incidencia de algún evento. Compañeros, es indispensable considerar que para poder analizar adecuadamente un estudio de corte se necesitará diverso tipo de información como la fecha de inicio, la fecha en que ocurren los eventos y la fecha de terminación del estudio, así como información completa de los datos de los sujetos participantes, la escala de medición que se está utilizando y el motivo de la terminación del seguimiento. Este puede ser la pérdida, la muerte o ocurrencia del evento como tal del estudio. Y bueno, es esperado que cuando existe una asociación entre la exposición y el evento, se espera que en la proporción del grupo expuesto pues haya más pacientes que hayan presentado el evento que en el grupo que no estuvo expuesto. En la siguiente tabla de 4x4 podemos observar en las columnas si los pacientes tuvieron exposición al factor de riesgo o no, mientras que en las filas si presentaron o no el evento de estudio. La incidencia en el grupo de expuestos se calcula mediante los pacientes que fueron expuestos al factor de riesgo y realmente y luego presentaron el evento de estudio, esto dividido entre el total de pacientes expuestos. La incidencia en el grupo de no expuestos se calcula entre el número de pacientes que no fueron expuestos y sin embargo sí presentaron el evento de estudio entre la suma del total de pacientes que no fueron expuestos. La razón de incidencia acumulada es un cociente de la incidencia en el grupo de expuestos sobre la incidencia en el grupo de no expuestos. Para que quede perfectamente claro lo anterior, vamos a hacer un ejemplo con mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, bueno, el embarazo tiene una duración de máximo 9 meses, entonces se presta a veces muy bien para la realización de estudios de corte porque no, no es un seguimiento demasiado prolongado, 9 meses. El ejemplo en mujeres embarazadas que vamos a hacer dos grupos. Van a ser 100 pacientes que durante su embarazo tuvieron en el primer trimestre amenaza de aborto y 100 pacientes que durante su embarazo no tienen este antecedente y vamos a ver en cuánto se presentó el evento adverso. En este caso va a ser un parto pretérmino. Aquí podemos observar la tabla de 4x4 desglosada. Vemos en las columnas los pacientes que fueron expuestas al factor de riesgo, en este caso la amenaza de aborto, 100 pacientes con las pacientes 100 que no fueron expuestas. De las 100 expuestas presentaron el evento 30 pacientes, es decir, 30 pacientes tuvieron parto pretérmino, mientras que en el grupo de no expuestas que no tenía el antecedente de la amenaza de aborto, únicamente 10 pacientes presentaron el parto pretérmino. Bueno, entonces al calcular la incidencia en el grupo de expuestos, pues es de 0.3, 30%, la incidencia en el grupo de no expuestos 0.1, es decir, el 10%. El cociente entre estas dos incidencias, es decir, la razón de incidencia acumulada, es de 3. Lo que significa que las pacientes que tuvieron el antecedente de amenaza de aborto en el primer trimestre tienen 3 veces más riesgo de parto pretérmino cuando se comparan con las mujeres sin ese antecedente. Por último, hablaremos de los sesgos. Estos son los errores que se detectan a lo largo de un estudio. En primer lugar, hablaremos de los sesgos de selección. En este, los grupos comparados no son igual de susceptibles al evento de interés.
pueden influir en la probabilidad de participación en el estudio. Cuando la población en estudio se constituye con voluntarios, la representatividad de la población, a la cual se pretende generalizar los resultados, puede estar limitada por el hecho de que los voluntarios son diferentes en algunos aspectos de la población general. Las pérdidas en el seguimiento son justamente la principal causa de sesgos de selección, ya se trate de cohortes constituidas a partir de muestras representativas de la población, voluntarios o colectivos diferentes. Las pérdidas en el seguimiento no invalidan per se el estudio, pero los investigadores deben utilizar procedimientos para minimizar su concurrencia. Por ello, se intentará recoger información clave de los participantes que abandonen el estudio. Un claro ejemplo de sesgo de selección que puede alterar considerablemente los resultados obtenidos es el llamado efecto del trabajador sano, observado frecuentemente en cohortes laborales cuando el grupo no expuesto queda constituido por la población en general. El sesgo de información en los estudios de cohorte se presentan cuando la información se obtiene de manera diferente en los grupos estudiados. Por ejemplo, cuando los participantes en el grupo expuesto son seguidos, monitoreados o vigilados de manera más cuidadosa que los participantes en el grupo no expuesto. En los sesgos de seguimiento, en los estudios clínicos, es frecuente que algunos participantes presenten condiciones comórbidas que generen incluso de manera no apreciable para los investigadores una mayor vigilancia o control de esos pacientes con relación a otros sujetos del estudio, aumentando artificialmente las posibilidades de diagnóstico de la condición de interés. En el sesgo de observador, ocurre cuando el propio investigador evalúa de forma diferencial la condición de interés, puesto que conoce las hipótesis bajo investigación o la historia de exposición de los participantes. Este sesgo se puede evitar manteniendo ciegos tanto a los participantes como a los observadores sobre la condición de la exposición. El sesgo de clasificado no diferencial se presenta cuando ocurre clasificación errónea de los participantes respecto a la existencia o a la cuantificación de las exposiciones que estudia, o la ocurrencia de la enfermedad. El sesgo de medición se produce por deficiencias en los instrumentos utilizados y en su modo de aplicación, cuestionarios, técnicas analíticas, biomarcadores, entre otras, que pueden generar sub- o sobreestimación de las mediciones de interés. Se clasifica en dos tipos: a diferencial, cuando el error en la clasificación depende del valor de otras variables. En general, los estudios de cohorte tienen amplias ventajas respecto a otro tipo de estudios epidemiológicos observacionales. Sin embargo, sus resultados pueden ensordecerse por las influencias de variables confusoras y de diferentes tipos de sesgos, por lo que su principal desventaja en comparación con los estudios de intervención es una menor potencia para demostrar una inferencia causal. Muchas gracias por tu atención, compañeros. Esperamos les haya sido de su agrado y puedan darnos sus comentarios.